y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Una disculpa a Rosa María García Alma, no pude contar con su currículum. Adelante, por favor, 15 minutos. Sí, muchas gracias, doctor José Carlos, y gracias al doctor Cuauhtémoc Calderón Villarreal por la invitación al evento, tanto a un servidor como a la doctora Rosa María García Almada, quienes trabajamos en el Laboratorio de Economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El tema, como ven en pantalla, es integración entre el ciclo de México y los Estados Unidos en el marco del Telecán antes, el Temec ahora. Y bueno, en lo que corresponde aquí ahí está, a los objetivos que tiene esta ponencia, pues son dos. Por un lado, calcular los ciclos económicos de México, de los Estados Unidos, y la novedad es que utilizamos el enfoque de ciclos clásicos, que como su nombre lo dice, eso no es novedoso, pero utilizamos también el enfoque de ciclos de crecimiento y una metodología en particular que es lo que hace distinto este trabajo. Y además, el segundo objetivo, que es conocer mediante modelos de vectores autorregresivos y en particular una medida que no se ha utilizado en la literatura para este tema que se llama LINC, que es propuesta o fue propuesta por Sherwood Cole. Entonces utilizamos esta medida LINC que permite ver la sincronización que existe entre un grupo de series, y en este caso, pues la serie del ciclo de México y del ciclo de Estados Unidos. Son los dos objetivos. La hipótesis es que, obviamente, el Telecán, el TEMEC, que ha sido objeto de discusión en este día, en el seminario, pues han condicionado la relación entre los dos países y evidentemente hay una fuerte vínculo entre las series, están muy sincronizadas y bueno, esto se debe básicamente al comercio que se realiza entre estos dos países, aunque en estos tratados está Canadá, dejamos fuera Canadá porque como ustedes ya saben, pues en realidad el grado de comercio que tenemos con aquel país es mínimo, la relación más fuerte es con los Estados Unidos de América. Los datos que utilizamos para el ejercicio econométrico fueron obtenidos de la Reserva Federal de San Luis en los Estados Unidos, la base que se conoce como FRED, y de ahí obtuvimos de FRED los valores reales del PIB de México, de los Estados Unidos. Además estaban las cifras desestacionalizadas, eran cifras trimestrales desde 1993 hasta el 2021, segundo trimestre, lo que por cierto nos va a permitir evaluar el impacto de la epidemia en la que estamos ahorita inmersos. En cuanto a metodología, dado que se trata de dos objetivos, la metodología número uno es cómo le hicimos el cálculo de los ciclos clásicos. Bueno, pues usamos las tasas de crecimiento del PIB, y aquí muy importante, identificamos que un pico pues se produce en el trimestre que precede a 2 trimestres de reducción del PIB, después de un periodo de expansión económica. De forma simétrica, un fondo es un trimestre que precede a 2 trimestres consecutivos de crecimiento positivo del PIB después de un periodo de recesión. Y noten que señalamos las partes del ciclo, la expansión, la recesión, el pico y el fondo. Y consideramos que un ciclo económico pues es el periodo que existe entre dos fondos. Este es el método de ciclos clásicos. El método de ciclos de crecimiento, utilizamos la versión 12, la más reciente de IBIUS, para que a través del filtro de Cristiano y Fitzgerald del 2003 se obtuviera de la serie de ciclo. Y ya que teníamos la serie de ciclo, en este enfoque lo que se hace es comparar el Producto Interno Bruto observado con el Producto Interno Bruto tendencial y bueno, se obtiene el ciclo. Entonces, las recesiones en este enfoque son periodos en los que el PIB observado está por debajo de su valor de tendencia y en este sentido es que contrasta mucho con el enfoque de ciclos clásicos donde las recesiones son siempre donde hay valores negativos del Producto Interno Bruto. Y bueno, las expansiones en el método de ciclos de crecimiento es que son periodos en los que el PIB observado, bueno, está por encima de sus valores de tendencia. En cuanto a la metodología de observación de sincronización entre las series, pues estimaron modelos VAR. Obviamente, al ser vectores autorregresivos, pues primero se evalúa la existencia de raíces unitarias,
se escoge el número óptimo de rezagos y se verifica la estabilidad del modelo que se estimó. Tras hacer todo esto, calculamos el indicador link que se obtiene del análisis de descomposición de varianza. Este indicador link es muy atractivo porque se mide entre 0 y 100, donde entre más cercano a 100, pues quiere decir que un choque o una innovación en la variable que estamos moviendo, pues está alterando a la otra de manera importante, y entre más cercano a 0, pues quiere decir que hay poca sincronización o que esta es muy baja. Y bueno, ya en concreto, aquí están los ciclos clásicos del crecimiento en México, perdón, los ciclos clásicos del Producto Interno Bruto en México. Y bueno, con el enfoque de ciclos clásicos identificamos, me voy a centrar en las recesiones, identificamos 4 recesiones con una duración de 2 y 3 trimestres y con una profundidad importante, sobre todo la más reciente, con el enfoque de ciclos clásicos se observa que la recesión del 2019, tercer trimestre, al 2020, segundo trimestre, es una caída promedio trimestral de 6.33% de nuestra economía, es importante, que supera lo que ocurrió entre el 2008 y el 2009 y obviamente también supera lo que ocurrió entre el 94 y el 95. Y enseguida ya presento como comparación, aquí hicimos este ejercicio, ahora los ciclos de crecimiento. Entonces, con el enfoque de ciclos de crecimiento, pues nuevamente se observan 5 recesiones, 3 ciclos completos, pero si observan, en el caso de los ciclos de crecimiento, tenemos que la recesión del 2008 la identifica la última, del 2018, perdón, tercer trimestre, al 2020, segundo trimestre. O sea, con este enfoque nos dice que la recesión inició un año antes, en 2018, no como en el enfoque de ciclos clásicos que era en 2019. Y en el caso de los ciclos de crecimiento, la recesión más profunda es la del 94-95. Ahí es donde el impacto negativo fue mucho más severo. Y bueno, por la definición de ciclos de crecimiento, esta técnica identifica una recesión entre 2013, tercer trimestre, y 2013, cuarto trimestre, con una profundidad que es positiva. Y acuérdense, bueno, por la definición es que es positiva. No quiere decir otra cosa que en ese periodo el PIB observado estuvo por debajo del PIB tendencial. Bien, y bueno, aquí tenemos las gráficas de ciclos de crecimiento tanto en México como en los Estados Unidos. Como concluimos que era más importante o que era mejor el enfoque de ciclos de crecimiento, pues nos quedamos con él y observamos gráficamente el caso mexicano, el caso norteamericano. La línea verde es el ciclo, la línea roja es la tendencia y la línea azul es el PIB observado. Y luego las barras en gris son los periodos recesivos. Y noten cómo hay una sincronía interesante entre, evidentemente los valores del PIB de Estados Unidos son muchísimo más altos que los valores del PIB mexicano, pero al final el punto es que las recesiones ocurren en momentos similares, pero hay una gran desigualdad porque en el caso mexicano las recesiones duran más y evidentemente también tienen un costo mayor, tanto de mediano, de corto, como de mediano plazo. Y bueno, ya lo que es propiamente el segundo objetivo, aquí está en pantalla, en términos gráficos, está el indicador link. Lo que hicimos es simular un choque desde un trimestre que vamos a llamar 1 hasta un trimestre que vamos a llamar 16, es decir, 4 años, y observamos qué ocurre. Y por ejemplo, del lado izquierdo, ustedes están viendo el porcentaje de la varianza del PIB de México, que es explicada por las innovaciones en el PIB norteamericano, y claramente ese valor de link a lo largo de los trimestres se mantiene, es muy grande, es de 80, un poco cercano a 80 más bien, no es de 80, cercano a 80. Entonces quiere decir que la economía mexicana está muy afectada por todas las transformaciones, todos los choques de la economía americana, cosa que ya sabíamos, porque aquí, por cierto, la investigación que hicimos un rescate de toda la literatura publicada sobre este tema, y bueno, coincidimos en este resultado. Incluso el doctor Cuauhtémoc Calderón, por ahí hicimos un repaso de un paper que él tiene y llegamos a esta misma conclusión con datos más recientes, con una técnica distinta. Y por lo que se agrega evidencia científica a este fenómeno.
Y luego, el lado que ahora es interesante es el lado derecho, porque ahí se muestra cómo los americanos, a su vez, pues no dependen de nosotros, cosa que también sabíamos, pero para lo cual necesitábamos información que provenga de investigaciones académicas. Entonces aquí mostramos que el link es cercano al 2.5, es un valor muy pequeño, o sea, los choques en la economía mexicana prácticamente no alteran a la economía norteamericana. Sí hay una relación, pero es una relación poco significativa para los americanos. Y bueno, en conclusión, existe una semejanza entre los ciclos de México, los ciclos americanos. Obviamente esto es producto del Telecán, del Temec ahora. Las recesiones son más severas en el caso mexicano. Los choques de la economía americana tienen un efecto importante en la producción en México, tanto en el corto como en el mediano plazo. Los choques de la economía mexicana no afectan a la economía americana en una medida importante. Por lo tanto, concluimos que existe una desigualdad fuerte en esta relación comercial en el TEMEC entre México, Estados Unidos y Canadá. En consecuencia, podemos hacer recomendaciones y podemos recuperar lo que ya dijo Carlos Gómez, lo que ya dijo Jorge López y lo que ha estado comentando Ángel. Hay que crear un fondo para el desarrollo en el marco del TEMEC, cosa que no se hizo. Hay que poner atención en eso. Se renegocia el Telecán, se le llama TEMEC, se trataron algunos asuntos interesantes como los salarios en la industria, pero no se tocó el tema de crear un fondo para el desarrollo mexicano que permita compensar los desequilibrios entre México, Estados Unidos y Canadá. Y bueno, ya desde nuestro punto de vista nacional, porque poco podemos hacer por lo que haga Estados Unidos y Canadá, no podemos meternos casi nada o cero, pero en el caso mexicano, pues sí podemos hacer algo y su servidor ha publicado algunos papers sobre la necesidad de la política industrial activa, de hecho uno muy citado con el doctor Cuauhtémoc Calderón en Problemas del Desarrollo, donde hacemos un llamado a política industrial activa para que haya crecimiento económico. Ese mensaje hoy se mantiene, o sea, hay un cambio de gobierno pero no, a nivel federal, pero no implementa una política industrial activa para crear grandes campeones nacionales, manufactureros, innovadores, que nos dejen ganancia económica. Esto no existe hoy día y es necesario para competir. Y luego necesitamos algo que se está golpeando en este momento de manera dramática, que es científicos y tecnólogos. Necesitamos recursos para la ciencia, recursos para la tecnología. Necesitamos que se invierta en este renglón en todos los estados del país, no en algunos, no solo en el DF o en algunos estados del norte del país. Necesitamos que en todo el país haya recursos para ciencia y tecnología, en particular a aquellos científicos y tecnólogos que estamos abocados a atender necesidades productivas. Y bueno, además se debe de mejorar, por supuesto, un tema que tampoco se ha trabajado, se han hecho incluso contrarreformas en este sentido, que se trataría de mejorar la calidad y cobertura del sistema educativo para promover la creación de fortalezas industrial tecnológicas. De otra forma, pasarán los años y volveremos a un congreso como este en 20 años y la situación y los análisis seguirán exactamente iguales. De mi parte y de la doctora Rosa María García Almada, desde el Laboratorio de Economía de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, mi agradecimiento y estamos pendientes. Muchas gracias. Bueno, terminamos ahora sí justo a tiempo con un minuto nos excedimos. Así